se va a la velocidad de la luz, literalmente hablando, al otro lado de la ciudad. Lo que viaja a una velocidad bueno, también viaja si es malo. El nivel de interconectividad, interdependencia, va a afectar con mayor o menor velocidad al resto del sistema. O sea, eso va a determinar el nivel de velocidad con el que se afecte el resto del sistema, con el que esa información circule. La información a veces es buena, pero a veces puede ser mala también. O sea, si nosotros estamos, por ejemplo, tratando de, estamos luchando y hemos estado luchando para detener, qué sé yo, la ola fundamentalista, ¿verdad? Que empezó a incidir y a tener efectos muy fuertes hace algunos años. Y los niveles de interconectividad que tenían esos grupos es muy fuerte, eso se va a regar como pólvora también. Y es lo que sucedió. Entonces, lo que nos enseña la ciencia de la complejidad y algunos de estos principios, este principio en particular, es que el hecho es que tengamos consciente de que todo está interconectado con todo, de que todos estamos interconectados con todos y de que todo lo que hagamos va a afectar a otros, positivo o negativamente, y que los niveles de interconectividad pueden convenirnos a veces y a veces no. Tener solo eso consciente es suficiente como para empezar a pensar en nuestras estrategias más selectivamente y de otra forma, y que no todo es automáticamente bueno o automáticamente útil. Este es un ejemplo. La mayor parte de las personas, ¿ustedes conocen el cubo mágico? ¿Alguien lo jugó? Chiquito. ¿Alguien lo logró terminar? Y grandes también. Es un excelente ejercicio mental. La mayoría de las personas abordan el cubo mágico y díganme si no lo hicieron. Cara por cara. Voy a empezar con la María porque ya está casi armada. ¿O no? Abordan el cubo mágico desde un pensamiento analítico, que es el positivista, es el separemos las partes. Hacemos primero el todo es la suma de las partes, resolvemos la cara amarilla, después la verde, después la roja y al final vamos a tener el todo bien armadito, ¿o no? Todo el mundo empieza así. Entonces tratan de separar el problema en pequeñas partes, reales o arbitrarias, ¿verdad? Porque qué tan reales, que son separables, qué tan separables son realmente las partes del cubo mágico. Y abordar una a la vez esperando que al final de la última todas las soluciones se suman y el problema en su conjunto quede resuelto. Está demostrado científicamente con billones de experimentos de que es absolutamente imposible resolver el cubo mágico en una cara a la vez. Absolutamente imposible. Estamos hablando, hay un montón de modelos de cubo mágico. Ustedes vieron, este es el más popular, este es el que vino aquí a Nicaragua, el más popular, pero hay uno que aquí tiene 6 caras y tiene 9 cuadrantes, o sea, 9 cuadritos en cada cara. Hay uno que tiene, creo que 200 en total, o sea, unas cosas. Esta es una caricatura que refleja mucho, que para mí es muy simbólica y me encanta, porque es eso. O sea, estamos hablando, era el problema de Siria, el problema de la paz. Tratar de resolver una cosa, un problema a la vez, cuando estamos hablando de problemas complejos, es tan imposible como tratar de resolver el cubo mágico una cara a la vez. Tenemos que pensar multidimensionalmente, tenemos que pensar en que ese problema es un sistema complejo que está dentro de otro sistema y otro sistema cada vez más grande y que a su vez tiene muchos otros sistemas y que a niveles laterales está conectado con otro montón de sistemas también. Y eso que estamos hablando de sistema, ¿qué tal que hablemos de los elementos dentro de ese sistema? No podemos mover una cosa sin que la otra se afecte. Es absolutamente imposible mover una de esas piezas sin que la de abajo se mueva también. Y la de abajo tiene otro color. Ahora, ¿eso les parece difícil? Traten de resolver ese. Intentar resolver una pequeña parte del problema puede dar la ilusión, que es lo que hacemos muchas veces con nuestras estrategias. Decimos, es que yo estoy trabajando, es que yo me voy a concentrar en esta partecita del problema. Puede darnos la ilusión de que la solución que vemos, puede darle la ilusión que estamos solucionando algo hasta que vemos que el todo quedó más desordenado y complejo de como estaba antes. La conclusión es que para resolver un problema complejo es importante trascender el pensamiento analítico que tenemos de una cosa a la vez. Ahora,
no entren en pánico. No significa de que todo el mundo y todas las organizaciones tenemos que resolver todos los problemas del mundo para poder abordar la nuestra. No, pero significa que tenemos que tener conciencia de esa interacción. Por lo menos tener conciencia de esa interacción y de saber dónde estamos ubicados dentro del macrosistema. Y decir, ok, yo estoy, mi tema, mi especialidad es el tema de la violencia doméstica o de la violencia de género. Pero este problema es parte de un problema, de un sistema mucho mayor y es parte de un problema, de un sistema que tiene muchos subsistemas y está vinculado a todos estos elementos. Y yo estoy tratando, aportando, no resolviendo, aportando a la solución de sabiendo de que al hacerlo estoy afectando a estos otros. Y también sabiendo de que lo que yo hago está siendo afectado por lo que hacen estas otras organizaciones. Si podemos actuar sobre ese conocimiento, mejor, pero por lo menos tener conciencia de eso es un paso monumental. El principio número 2 es de que los sistemas adaptables complejos, en esos sistemas el orden es emergente y autoorganizado. Este es uno de mis características y mis principios favoritos, porque es cierto y es absolutamente fascinante. Una vez que lo conocemos, empezamos a verlo en todos lados. Imagínense ese tipo o sea, ustedes lo han visto en la televisión, en las películas, ese tipo de embotellamiento de tráfico, ¿verdad? O sea, aquí esto es un juego de niños. Eso ahí estamos hablando de New York y en las grandes ciudades. Sí, son como 8 carriles, por lo menos. Y miren el embotellamiento, y ahí van bumper con bumper, y a cuestión o sea, uno llega más rápido a pie. Y pueden ser horas y horas y horas en ese plan. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Ese es un sistema adaptable complejo. Un embotellamiento de tráfico de este tipo es un sistema adaptable complejo. ¿Cómo? A ver, veámoslo. Es un sistema adaptable complejo porque tiene múltiples elementos que interactúan entre sí, ¿correcto? Que cada uno, la acción de uno afecta de una manera a los demás, cualquiera que sea la acción. Si uno se decide, la verdad es que voy a hacer una siesta y me voy a quedar porque esto no va a avanzar, afecta a todos los que están atrás, incluso a los que están adelante. Si uno decide que yo tengo que seguir y salir de aquí a cualquier costo, va a afectar al resto porque probablemente si logra pasarles encima, pues igual los va a dañar. O sea, lo que hagamos va a afectar. Es descentralizado y es emergente y autoorganizado porque en ese tipo de problemas al final se resuelven, siempre. Ese tipo de embotellamientos termina resolviéndose. Como es complejo, puede dilatar muchas horas. Más complejo es, más horas va a dilatar, pero siempre se resuelve. La pregunta es, ¿quién lo resuelve? ¿Quién fue el jefe? ¿Quién fue el director de orquesta brillante que le dijo, vos el de amarillo, muévete para acá y vos hacete un poquito para allá, ahora sí el de azul que entre en el hoyito? ¿Quién hace eso? Nadie. No hay un ente centralizado, no hay una gerencia centralizada. Los patos migratorios, los patos que migran, estos son patos canadienses que migran hacia el sur. ¿Ustedes sabían de que cada uno de esos patos puede volar sin poner pie en tierra? Por cansancio, ¿verdad? Para descansar, 40 kilómetros si vuela solo. Y que si vuelan en esos grupos puede llegar a volar hasta 400 kilómetros. ¿Saben cómo funciona ese sistema? Eso es un sistema complejo. Es un sistema muy complejo, son varios actores, o sea, elementos interactuando entre sí que tienen que competir y cooperar al mismo tiempo y además logran autoorganizarse. Autoorganizarse, porque díganme ahí, ¿cuál es el pato? ¿Qué pato está dirigiendo ahí? ¿Qué pato es el líder? ¿Cuál? Ese. Levanten la mano quien piense que ese es el jefe de la manada. A ver, ajá. Después cambian, exacto. Ningún pato es líder. Ningún pato es más, ni siquiera es líder no lo es. Simplemente está pagando, ahí está asumiendo la parte más dura. Esos son procesos emergentes, autoorganizados. Y funcionan a la perfección. Si tratáramos de controlar y dirigir esos procesos, no solo fallaríamos y fracasaríamos, pero además haríamos un desastre. O sea, haríamos un caos total. Esos procesos funcionan
perfectamente, precisamente porque no son dirigidos, precisamente porque no son centralizados, no hay un control, no hay alguien que les está diciendo qué hacer, sino que se autoorganizan. Y lo más bello de todo es que la mayor parte de esos fenómenos autoorganizados que parecen tan complejos, ¿cómo hacen para ponerse de acuerdo, para ir rotando, para que uno vaya adelante? ¿Cómo sabe que el que va adelante va a ir para dónde después y entonces el que estaba al lado para dónde pasa? O sea, todo eso que parece tan complejo, en realidad está regido por 3 reglas simples. 3 reglas simples. Y muchas veces, el caso de las hormigas, el caso de los patos, el caso de muchos casos de fenómenos autoemergentes, están regidos, regulados por pocas reglas simples. O sea que al sumar la cantidad de patos, digamos, lo convierte en un sistema organizativo muy complejo. Y así funcionan muchos sistemas. Puse otro ejemplo, es la boletina. No sé quiénes conocen aquí la boletina, la revista de la boletina. La revista de la boletina es un fenómeno fascinante como fenómeno complejo autoorganizado. Y voy a explicar por qué. La boletina comenzó y se empezó a distribuir, se empezó a hablar con algunas organizaciones. Y para no hacerles largo el cuento, actualmente la boletina, la red de distribución de la boletina, no la boletina, sino la red de distribución de la boletina, es una red, no es una cadena, es una red, no vertical, sino red de organizaciones que voluntariamente distribuyen la boletina hasta rincones donde ningún otro medio de comunicación impreso puede llegar. Tiene la capacidad, el interés, pero tampoco la capacidad de llegar. Y esto funciona, y como es una red, como en cualquier red, imagínense una telaraña o una red de un nodo, si una computadora se apaga o un nodo de la telaraña se rompe, ese se reconstruye, se repone, y la red no se afecta tanto. Si Puntos de Encuentro centralizara la distribución, literalmente fuera de puerta en puerta, entregando la boletina, no solo sería 3 veces más cara, y hay estudios económicos, o sea, se han hecho estudios financieros que lo demuestran, no solo sería más cara, lograría menos apropiación de la boletina por parte de los grupos de mujeres que la reciben y que la usan, y por tanto, la red de distribución en sí misma empezaría a fallar porque la gente de pronto ya no le interesaría recibirla. Pero además, basta que Puntos de Encuentro no tenga capacidad temporal, aunque sea temporal, de distribuirle ese mes, y la boletina no se distribuyó. Un elemento de la red, que es Puntos, deja de funcionar y la red completa se cae por haber estado centralizada. Hace muchos años los donantes, algunos de los donantes de Puntos le dijeron, mira, la desventaja de esto es que no sabemos hasta dónde llega la boletina. Sabemos que termina en manos le hemos visto en manos de taxeros, que no son la población meta de la boletina, y que ha llegado y que han tenido usos que ni nos imaginábamos que iba a tener. Y digamos, desde Puntos se trata de dar seguimiento lo más que se puede, el tipo de usos, a quién lo usa, hasta dónde llega, etc. Pero hay un momento en que, si no tenés control absoluto, hay un momento en que tenés que aceptar que no tenés control. Y decían los donantes, bueno, ¿por qué no la venden? ¿Por qué no centralizan la distribución? De esa manera van a tener más control en términos de evaluación para saber hasta dónde llega, cómo se usa, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que si Puntos les hubiera hecho caso, no solo hubiera aumentado un montón el costo de producción y distribución, pero además probablemente ya no existiría. Entonces es un fenómeno autoorganizado, porque aunque Puntos juega un rol importante en términos de alimentar esa red, y sobre todo porque proporciona el elemento de interés de esa red realmente funciona de manera bastante autónoma. Por ponerles un ejemplo humano, ¿verdad? Más allá del tráfico, el problema del tráfico. Entonces, algunas cosas que podemos aprender, que podemos retomar de este principio, de esta característica, es que, bueno, el todo es superior a la suma de las partes, el todo es las partes más la relación entre las partes. Eso es lo que lo hace complejo al sistema. No son solo el montón de carros, el montón de patos, el montón de organizaciones, es la interacción entre esas relaciones que hace que el todo, es decir, ese sistema, sea superior
a simplemente sus partes. Cuando pensamos a niveles intelectuales, este grupo, la inteligencia, la capacidad de producción intelectual de este grupo es muy superior a la capacidad de cualquiera de nosotros, sobre todo la mía, pero muy superior. La calidad de las interacciones es más importante para la evolución del sistema que la calidad de sus elementos. Déjenme ponerles un ejemplo. Este es algo muy importante porque a veces ponemos más énfasis. Por ejemplo, es absolutamente vital cuando hablamos de cambio organizacional y de cambio social, esta implicación. Ponemos demasiado énfasis en la calidad de los individuos, las capacitaciones, todo lo que es la formación profesional, las capacitaciones para no sé cuánto, el tema de liderazgo. No digo que no sea importante, pero si nosotros no ponemos igual atención a fortalecer la calidad de las relaciones, el sistema no va a evolucionar, el sistema no va a cambiar, porque la calidad de los individuos no es suficiente, ni siquiera es comparable con el potencial, el poder que tiene la calidad de las interacciones de esos individuos para cambiar el sistema. Un ejemplo muy concreto está en los deportes de equipo. Imagínense cuántas veces no han visto ustedes dos equipos de básquet. Imagínense dos equipos de básquet. Un equipo novato, o sea, un equipo de muchachos pues, que están en la universidad y que juegan básquet y que les encanta y que son buenos, pero no son la NBA, compitiendo con la NBA en un partido. ¿Qué pasaría? ¿Alguna identificación por ahí? ¿Qué es lo que asumiríamos? Asumiríamos de que la NBA va a ganar, ¿verdad? Porque son profesionales, porque son súper buenos, porque cada uno de ellos es una estrella. Han habido ocasiones, y no una vez, y no excepcionales, en que el equipo de regulares le gana al equipo de buenos. ¿Por qué? Porque están tan concentrados en la calidad del individuo, en lucirse, en mantener su estatus de estrella, que no juegan como equipo, sino que lo que hacen es tratar de lucirse y hacer el show. En cambio, un equipo que no es bueno sabe que más le vale jugar como equipo porque ellos solos no lo van a poder hacer. Y entonces empiezan a pulir la interacción. Al final del partido, ese equipo ganó. El equipo ya no nunca más va a volver a ser el mismo. Y saben además de que ganaron por la calidad de las interacciones y no porque cada uno de ellos es mejor. Al final del partido, ninguno de ellos es mejor basquetbolista de lo que fue al inicio del partido. Pero el equipo es un equipo campeón. Pero entonces, en ese sentido, la calidad de las interacciones para el sistema es más valiosa que la calidad de sus individuos. Lo cual, de nuevo, no significa de que los liderazgos no sean necesarios, ¿verdad? E importantes. Y todavía se usa mucho el cambio de comportamiento individuales. Cambiemos al individuo, cambiemos su forma de pensar, cambiemos su comportamiento y entonces después vamos a cambiar todos, ¿verdad? El problema es que cambiar al individuo, yo puedo cambiar, pero sí al cambiar yo de mentalidad y al cambiar yo de comportamiento, no afecta la forma en que los que me rodean cambian, el sistema no va a cambiar. Entonces, el tipo de cambio al que tenemos que apostar a nivel de los individuos es el tipo de cambio que sabemos de que va a afectar a los que le rodean, que va a cambiar la forma en que yo interactúo con los demás. Por eso a veces es más efectivo, antes de enseñarme a mí a usar el preservativo, es más efectivo hablarme de relaciones de poder. Porque si yo cambio la forma en que interactúo con los demás en términos de cuestionar las relaciones de poder y cambiar el tipo de relaciones de poder que tengo con las otras personas, entonces la negociación del preservativo va a ser más fácil y más efectiva. Entonces, parte de las condiciones que son necesarias para cambios a niveles de sistema es un entorno favorable para la interacción entre los diversos elementos, un propósito común de actuar entre los elementos que les motive a interactuar, el caso de la red de distribución de la boletina, en el caso de los pájaros, en el caso del tráfico. O sea, tienen un propósito común, ¿verdad? Que les hace interactuar porque si no, no lo harían. Y la creación de nuevos patrones de interacción que alteren el status quo, que lo cuestionen y lo alteren y obliguen al sistema a adaptarse y a cambiar. Los sistemas complejos no cambian, ya te doy la palabra, los sistemas complejos no cambian a menos que vean su subsistencia amenazada. Y su subsistencia no me refiero únicamente a extinción, me refiero a la existencia de su status quo. Piénsenlo a nivel personal. Imagínense de que
Hoy uno de ustedes se gana la lotería. Ustedes simplemente no pueden, no tienen la opción de no cambiar. Si ustedes se ganan la lotería hoy, ustedes van a ser otra persona mañana, aunque no quieran. Simplemente porque su entorno no los va a dejar ser la misma persona. A ustedes, aunque no quieran cambiar, el entorno los va a forzar a cambiar. Porque entonces van a tener un montón de gente pidiéndoles reales para empezar. Pero además la gente se va a relacionar distinto con ustedes. Entonces ustedes van a tener que relacionarse de otra forma con la gente también, porque no los van a dejar no cambiar. Esos son elementos importantes a tomar en cuenta. Y vas a hacer una pregunta, supongo, o a comentar. Cuando en un país como Nicaragua, donde las mujeres son muy activas, sus organizaciones y todo, las mujeres feministas, ¿verdad? Y el hecho mismo de estar en esta universidad, y el hecho de que hay un patrón que necesitamos cambiar, que se llama el sistema patriarcal y los comportamientos, y esos patrones se llaman comportamientos machistas. Pero los hombres, por lo general, en este sistema patriarcal, como están en sus zonas de confort, no quieren, ni desean, ni tienen, como se dice en la ONG, la voluntad política de cambiar porque están muy bien, mientras tengan esclavizadas a las mujeres, sexual, psicológica, emocionalmente, familiarmente, etcétera, etcétera. Esa es parte del sistema. Entonces, los hombres no quieren cambiar, no van a cambiar porque no lo desean, están muy bien en el sistema. Entonces, a ellos no les interesan los derechos porque sus intereses están garantizados. Parto de ahí porque entonces, para hacer un cambio de comportamiento, significa un cambio de forma de ver, de enfoque. Y eso significa transformar que los hombres tengan esa mentalidad, pero muchos esfuerzos hacemos, algunos hombres, pero lo que yo no encuentro, lo que acabas de poner ahí, es que todavía aún no hay ese entorno, pero estamos algunos, aisladamente todavía, queriendo crear ese entorno favorable para crear una nueva interacción, ¿verdad? Lo reflexiones porque es algo que todavía que está allí, ¿verdad? Y que comparte algunos los planteamientos que están allí, pero ese entorno favorable no es que hay que esperarlo, hay que crearlo también, ¿me explico? Y ese es un propósito común, y crear nuevos patrones de interacción significa hacer alianza con las mujeres. Y hay momentos también, no es que cargar la responsabilidad de las mujeres, no es eso, sobre el cambio de los hombres, no, es una responsabilidad nuestra. Pero en ese sistema, en este sistémico autoorganizado, significa una corresponsabilidad porque el sistema somos todos, todas, o no cambiamos según de esto, ¿verdad? Eso es. Así es. Muchas gracias. Los líderes y las líderes tienen el rol y el potencial, y sobre todo el rol y la responsabilidad de observar cuáles son los patrones de comportamiento que tiene el sistema, qué está pasando, hacia dónde está, qué tipo de cambios están ocurriendo, hacia dónde se está dirigiendo, y entonces alimentar, echarle leña al fuego a ese cambio si queremos que suceda, o desestimularlo, echarle tierra al fuego para que no suceda. En relación con otros, esto es más complejo, pero hay un rol específico para los líderes en ese sentido. Lo vamos a ver también un poco más adelante. La información es la base de interacción entre los elementos del sistema, y la información, por información me refiero a muchas cosas, no solo información como datos, ¿verdad? Como información, las palabras, el conocimiento, eso. Información es cualquier tipo de interacción, es un intercambio de información. Cualquier tipo de interacción, verbal, no verbal o en cualquier forma. Otra cosa es que el sistema aprende cuando nueva información significativa para el sistema es producida y circulada ampliamente en el sistema, dándole opciones sobre su comportamiento. ¿Qué significa esto? Y miren que subrayo la palabra significativa. ¿Cuántas veces? Esto significa que no importa qué tanto, qué tan alto, ni qué tan frecuentemente, ni cuántas veces repitamos el mismo mensaje. Si el mensaje no es significativo para mí, yo no lo voy a agarrar. A mí no me va a influenciar, me pueden gritar en el oído, me pueden repetir, me pueden empapelar mi casa con un mensaje de que yo cambie, que yo haga tal cosa. Si para mí no es significativo, yo no lo voy a hacer. El sistema no cambia si no está listo para cambiar. El sistema no absorbe una información
que puede darle, que le da opciones para otro tipo de comportamiento, no lo va a aceptar si no le parece al sistema esa información significativa. ¿Cuántas veces no les ha pasado de saber de algo? Sucede mucho en la adolescencia, en la niñez, oímos sobre algo, oímos sobre las relaciones con los amiguitos, con las amigas, que el noviazgo, que no sé qué, y no me importa, no quiero saber nada. Y llegamos a una edad en que ahora sí quiero saber todo lo que tenía que saber y entonces regreso a la información que tenía antes y me interesa. En ese momento sí es significativo para mí. En ese momento sí estoy interesado, estoy interesada, estoy en un momento de mi etapa, de mi vida, de mi desarrollo psicológico, biológico, físico, fisiológico, lo que sea, hormonal, en que esa información ahora sí es significativa para mí. Entonces no importa si a los 3 años me hubieran dicho, pero es que mira que el matrimonio, que los novios, que entonces que tener cuidado porque a esa edad me va a entrar por aquí, me va a salir por aquí. Porque a esa edad no es significativa para mí esa información. Más adelante lo es. Y es importante que pongamos atención porque a veces creemos de que el problema, de que el mensaje no ha sido captado, absorbido, procesado y por lo menos rechazado, o sea, algo que no hay ninguna reacción, pensamos que se debe a que no lo dijimos lo suficientemente alto, lo suficientemente rápido, lo suficientemente despacio, lo suficientemente seguido. Entonces yo empiezo a cambiar mi comportamiento, porque esa información fue significativa, me hizo ver el mundo de otra manera y de nuevo, si me gano la lotería, el mundo me va a obligar a cambiar de todas maneras, o cambio yo o me cambian, pero no puedo yo seguir actuando igual, porque esa información, en la forma que sea que recibí, me hizo cambiar el mundo. Y cuando cambiamos la forma en que vemos las cosas cambian. ¿Se acuerda que lo dijimos al inicio? Subconsecuencia o sublecciones de esto es que obviamente a mayor diversidad de información mejor. O sea, pensamos de que hay que repetir un solo mensaje en una sola vez, de una sola forma, con una sola lenguaje varias veces para que se grabe, y en realidad la mayor diversidad de información y de fuentes de información es útil para el sistema porque alguna de esas va a ser más significativa para ciertos sistemas o para ciertos subsistemas que para otros. ¿Me explico con eso? Por ejemplo, hay muchas más posibilidades de transformar, de hacerle grietas al status quo cuando hay un montón de organizaciones desde distintas perspectivas, desde distintas posiciones, con distintos enfoques, con distintos tipos de trabajo e iniciativas, abordando una problemática, que si todos dicen, ok, nadie va a abordar esa problemática porque para eso está la penancia. Entonces ellas se van a encargar de eso. Del tema de género se encargan ellas. La posibilidad de que perturbamos el status quo va a ser mucho mayor si todas estamos haciendo algo desde nuestra perspectiva, aportando un granito de arena, porque entonces el sistema está recibiendo una gran cantidad de información. Puede ser que alrededor de los mismos temas, o temas similares o temas conectados, y uno de esos mensajes va a ser significativo, el otro del otro lado va a ser significativo, y yo como sistema voy a empezar a combinar mi propio conjunto de mensajes que me va a mí a hacer cambiar la forma en que estoy viendo las cosas y las relaciones. Y por tanto me va a hacer cambiar, me va a dar opciones de distintos comportamientos. Entonces lo significativo no es una cuestión de si es una información importante, si es verdadera, si es útil, o sea, eso no es lo que hace una información significativa. En muchos casos, por ejemplo, tenemos un comportamiento autodestructivo o estamos en una relación autodestructiva y por mucho que nos digan y por mucho que nos den información y por mucho que nos traten de apoyar en salir de ese comportamiento, de esa relación, no estamos listas, simplemente no estamos listas. Mucha gente que sabe que no debe fumar y fuma y quiere dejar de fumar y lo dice con el corazón, pero no está listo. En algún momento va a estar listo. Cuando ese sistema, esa persona esté lista para cambiar y en ese momento recibe esa información, va a hacer algo con la información. Antes la va a acumular en el subconsciente probablemente, pero el cambio no es inmediato solo porque recibió la información. Necesita el sistema estar listo y que en el momento en que esté listo, entonces la información se vuelve significativa. ¿Sí me explico? Yo sé que es difícil, son conceptos muy complejos, entonces cognitivamente de nuevo
van a salir de aquí, yo les apuesto una cosa, y quisiera además hacer la apuesta porque necesito pagar el pasaje de regreso, pero yo les apuesto una cosa, que ustedes salen de aquí todo el mundo va a estar, sí, me pasa siempre y me pasó a mí también cuando estaba yo de ese lado. De, sí, clarísimo, sí, yo lo entiendo, claro, tiene lógica, sí, yo incluso puedo pensar y tal. Y van a salir de ahí y van a decir, no, estoy convencidísima. ¿Qué fue lo que dijo? Porque cognitivamente uno no cambia de paradigma. Aquí, o sea, van a retener algunas cosas, van a recordar algunas cosas, sobre todo si tomaron notas o lo que sea, o algo que les fue muy significativo, se van a acordar. Pero todo el paquete cognitivamente no funciona. Pero si ustedes llegan a su organización en un mes, estamos en febrero, ¿cuándo son los planes estratégicos? Ya como para julio tienen que empezar a hacer planes para el próximo año. Y agarran un formato de marco lógico y les da alergia. O dicen, es que yo sé que no funciona. Entonces no importa que no recuerden nada de lo que hay aquí. Algo va a quedar, algo marcó. Que van a decir, yo sé de que esto no es suficiente. Yo sé de que esto no es efectivo, de que no es la forma más, no es el enfoque más pertinente para promover los cambios que yo estoy queriendo promover como organización. Y van a empezar a percibirlo, van a empezar a percibir patrones de comportamiento, por ejemplo, sistémicos. Van a empezar a percibir algunas cosas y no es un proceso cognitivo. Si nos ha tomado toda una vida, ¿saben lo que es un paradigma? Piensen en un niño de 1 año que está aprendiendo a caminar y aprendiendo a hablar y está con toda la curiosidad. Piensen en todo lo que ustedes le tienen que enseñar a esa personita para que se convierta en una ciudadana, un ciudadano como nosotros. Piensen en todos los detalles, desde cómo ponerse el calcetín y agarrar un tenedor hasta distinguir lo que dicen los medios de información. O sea, piensen todo. Todo eso responde a un paradigma y todo eso conforma el paradigma de esa persona. Imagínense la cantidad, es toda una vida, de generaciones y generaciones, 300 siglos, más de 300 siglos, viendo el mundo de una forma particular, con algunos cambios, pero en general viendo el mundo de una forma particular y abordándolo de una forma particular. Eso no va a cambiar en 2 días. Pero si algo es significativo de lo que hemos estado discutiendo hoy, va a quedar ahí y va a expresarse y manifestarse en algún momento de alguna forma. Entonces se nos viene la pregunta, o sea, ¿cuál es nuestro papel? Si se supone que debe tocar fondo, si es la misma persona que tiene que decir no más, pero creo que muchas veces decimos, es que nosotros hacemos marcos lógicos maravillosos, ¿verdad? Desde un escritorio. Y el asunto es la sensibilización también de la otra parte, porque yo puedo llevar todo un programa y decir, se puede lograr el cambio, pero la persona no quiere. Pero entonces, ¿cuál es nuestro papel? Entonces, ¿qué sería? ¿Esperar que toque fondo? ¿Esperar qué? Pues, ¿qué sería? Para eso estamos nosotros, y no solo se trata de tener resultado y hacer un marco lógico bello. Yo puedo hacer un marco lógico lindo, es lo mejor que puedo hacer, creo yo. O sea, fue mi mejor nota. Pero ¿de qué sirve si no logro generar empatía en la otra persona para que la otra, o sea, ser empática primero con ella y saber quién es la otra persona, o sea, la persona meta o el grupo meta, y que luego esa persona tenga empatía conmigo? Porque no solo es conocimiento o inteligencia, es un sistema en el que nos hemos criado que solo nos deja ver que el hombre y la mujer son para reproducirse y eso es familia. Y 2 mujeres no se pueden casar porque no pueden hacer bebés juntas. Entonces, si nosotras nos quedamos así y no buscamos una estrategia para que la persona logre ver más allá, no va a pasar, no van a estar listos nunca. Tenemos que generar empatía nosotros. Y así es, los sistemas no cambian voluntariamente. Todos los sistemas nos resistimos al cambio, es una cuestión de sobrevivencia. Entonces no es que vamos a cambiar voluntariamente, vamos a cambiar cuando no tenemos opción. Vamos a cambiar cuando ya sentimos de que no podemos seguir siendo los que estábamos siendo, cuando no podemos seguirnos comportando de la forma en que nos estábamos comportando. Entonces, que el sistema está listo para cambiar no significa que todos nosotros nos tenemos que quedar sentados a esperar que esté listo solo porque en efecto es cierto, nunca va a estar listo. Pero también significa de que tenemos que seguir empujando hasta que esté listo.
Estamos hablando de cambios de sistema, de todo el sistema, y estamos hablando de que cuando el sistema está listo, va a cambiar. ¿Se acuerdan del reloj de arena o las dunas? Porque piensen en el reloj de arena. Son granitos de granitos, de granitos, de granitos, de granitos. ¿Cuál es la diferencia entre un granito y otro? Hay un granito, el último, ¿cuántas vueltas echa el perro? El último granito que va a caer justo en un lugar que no podíamos predecir y que va a derrumbar ese montículo de arena. Ese granito, ¿qué tenía de especial? ¿Qué tenía de diferente? Nada, era un granito más. Estamos hablando de todo un sistema que tenía condiciones en el momento en que ese granito cayó, en dónde cayó, por casualidad, en dónde cayó, tuvo un efecto transformador en el sistema. O sea, hizo de que ya el sistema no soportara más su estructura y tuviera que cambiar, se derrumbara y tuviera que cambiar. Ahora, ¿ese es el granito especial? ¿Nos deberíamos concentrar en ese granito o absolutamente todos los granitos que cayeron antes eran igual de importantes? Exacto, exacto. Entonces no se trata de cambiar un individuo, no estamos hablando, en esta ocasión, el día de hoy, no estamos hablando de personas individuales. Tenemos que tener una visión, tenemos que subirnos al balcón y verlo más a niveles de sistema, verlo desde arriba y ver cuáles son los patrones. La otra cosa es que los sistemas están cambiando todo el tiempo, todo el tiempo. Yo no soy la misma que era hace una hora y no soy definitivamente la misma que era en la mañana y estoy segura de que de alguna manera ustedes tampoco. Ahora, los cambios radicales implican un nivel de condiciones tal en que el sistema no aguante su estructura y tenga que hacer un cambio radical. Mientras tanto nos vamos ajustando, vamos cambiando, porque si no estamos en constante cambio, como en la naturaleza, si no está en constante renovación celular, incluso, nos morimos, dejamos de existir. Los sistemas pueden dejar de existir si no están en constante renovación a niveles celulares. Entonces, el cambio es constante. Cuando estamos hablando hoy, en este seminario, estamos hablando de cambios grandes, de cambios sistémicos, radicales, y de cambios a niveles de sistema, no a niveles de algunos individuos. Entonces, sí, los líderes son importantes porque los líderes son los que insisten en que se sigan echando los granitos y diseñan los granitos y etcétera. No podemos atribuirnos méritos sobre los cambios, no podemos saber exactamente cuándo se va a derrumbar esa montañita de arena. Sabemos de que eventualmente va a pasar, de que tiene que pasar, que llega un momento en que simplemente el sistema no es capaz de sostener la presión y la estructura que tiene ya no es sostenible si quiere evolucionar. Es parte de su naturaleza, es la parte de la naturaleza de todos los sistemas. Entonces, lo digo para que no nos angustiemos, ¿verdad? Tampoco de que si no hacemos, y no se trata de esperar, significa seguir echando granos de arena. Vilma, ¿ibas a decir algo? Sí. Entonces, que poder discriminar si un problema es de un tipo, de otro, etcétera, nos hace ver realmente el problema en todas, o por lo menos en una gran parte de las aristas, porque probablemente habrá aristas que todavía estarán desconocidas, porque no tenemos todo el conocimiento en este momento. Entonces, que es un proceso de aprendizaje. Entonces, sobre el tema del cambio, de si cambia una persona, o de si la pasa por lo cognitivo. O sea, yo como lo veo es que pasa por lo cognitivo, pero obviamente no es solo por ahí. Pasa por lo emocional, pasa por el miedo, pasa por la superación de las condiciones que te mantienen allí, pasa por muchísimas cosas que probablemente no conocemos porque no nos hemos dedicado a indagar eso. Ahora, yo creo que si bien antes tuvimos la certidumbre de que teníamos una propuesta política que nos daba respuestas, yo creo que no nos daba todas las respuestas tampoco. Creíamos que nos las daba, y tanto es que no nos las dio que estamos como estamos ahora. Entonces, yo sí creo que son procesos de aproximación a la realidad, y así tenemos que verlo. Cuando vos dijiste, ¿qué es la teoría de la complejidad? Es junta diferentes disciplinas, el conocimiento de diferentes disciplinas, para ir entendiendo, sumando conocimiento de aquí, de allá y de allá, para entender la realidad, no solo de los individuos, de las personas, sino también de las personas en su interacción
con las otras personas con las que se mantiene en relación. Entonces yo creo que si vamos tomando aspectos cognitivos, que sabemos que la gente necesita conocer sobre sus derechos, que cuestiones emocionales, que si la gente necesita vincularse emocionalmente a las cosas que le están pasando. O sea, no voy a hacer la lista aquí, pero son diferentes aproximaciones y probablemente todavía no vamos a provocar el cambio en el 100% de las personas con las que estaremos trabajando. ¿Por qué? Porque habrá elementos del sistema complejo que no sabemos cuáles son, que están impidiendo que esas personas cambien. Cuando hablamos de sistemas, recuerden que cuando estamos hablando de sistemas no nos centremos, o sea, restémonos un poquito el nivel de protagonismo que nos damos los seres humanos dentro de los sistemas complejos. O sea, sí somos especie más evolucionada, dicen algunos, la especie más evolucionada y todo, pero realmente un sistema está compuesto por, somos las partes más la interacción, la suma de las partes más la interacción de las partes con su entorno. Y su entorno son las otras personas, pero también es el medio ambiente, es la naturaleza, son las condiciones, la infraestructura, la estructura política, el Estado, o sea, eso es parte del entorno y es nuestra relación con todo eso. Y cuando hablamos de cambios en el sistema, de nuevo, estamos pensando y nos estamos quedando con la idea de que el cambio viene de abajo hacia arriba como única dirección. O sea, empezamos a cambiar los individuos, aunque no los cambiemos a todos y eventualmente el sistema va a cambiar. También puede ser al revés. O sea, ejemplos como las revoluciones han hecho cambios radicales. Cambiar radicalmente la estructura y los seres humanos van a cambiar. Se tienen que adaptar a fuerza. Listos o no, se tienen que adaptar al nuevo orden, a la nueva situación, al nuevo entorno, al nuevo sistema. Entonces, a veces, por eso, si vemos el cambio desde la perspectiva sistémica y entendemos que estamos hablando de un problema complejo y no complicado, tenemos más opciones de pensar en las alternativas y decir, ok, este tipo de problema complejo, deberíamos abordarlo cambiando la interacción de los individuos, la forma en que interactúan, los patrones de relaciones que hay entre ellos, o de pronto deberíamos cambiar su entorno para forzar a cambiar a los individuos y la forma en que interactúan. El principio 3 tiene que ver, ya lo abordamos un poco, tiene que ver con que los cambios sistémicos son resultados de patrones de interacción, es lo que estaba diciendo, la forma en que interactúan los distintos agentes locales. Les comenté el ejemplo de los jugadores de básquetbol y del equipo malo contra la NBA, es un ejemplo de eso, de que cómo determinan los patrones de interacción de sus elementos. En biología vemos mucho eso, o sea, los bancos de peces, por ejemplo, realmente cada sardina, cada pescadito, no tiene ni siquiera cerebro, pero como banco de peces es increíblemente astuto para sobrevivir a depredadores. Incluso hay algunos que agarran la forma de un depredador para asustar a depredadores muy peligrosos. ¿Cómo hacen eso? De nuevo, ¿quién es el líder? ¿Quién les está diciendo, convertámonos en ballena, porque viene el tiburón? Y luego este ejemplo, en situaciones de catástrofes naturales, cuando hablamos de procesos emergentes y autoorganizados, es muy impresionante, pero muy común, muy inesperado y sin embargo muy común, de que en situaciones de desastres naturales, situaciones de emergencia, situaciones de caos, emerjan líderes y emerjan sistemas organizativos de reconstrucción de la comunidad, de sobrevivencia, donde no se veía ninguno. O sea, de repente los líderes que surgen en situaciones de este tipo, no siempre son los líderes formales de antes de la situación. De repente agarran liderazgo personas que pasaron desapercibidos todo el tiempo. Y en ese momento agarraron el liderazgo y organizan. Katrina fue algo que el huracán Katrina en Estados Unidos fue algo que se estudió muchísimo precisamente por ese fenómeno. El Estado se demoró tanto tiempo en asomarse a ver qué había pasado, mucho menos en mandar la ayuda, en mandar al ejército. Pasaron semanas antes de que el Estado realmente, y eran los Estados Unidos antes que llevara ayuda, que la población de New Orleans y de Luisiana, toda esa región se empezó a autoorganizar. Y entonces llegaron del resto del país, llegó un montón de gente a aportar, llegaron un montón de comida, o sea, hicieron el trabajo de uno de los gobiernos más poderosos del mundo. La gente, cómo organizar a gente que está en un montón de estados cuando además los sistemas de comunicación están caídos, no había ni luz, no había ni nada.
Y en las mismas comunidades, de repente empezaron personas que nunca tuvieron ningún rol de liderazgo particular, empezaron a tener roles muy protagónicos de organización de las comunidades. Y la gente lo seguía automáticamente. O sea, se formaron procesos emergentes, autoorganizados, realmente increíblemente perfectos para el nivel de organización. Y fueron espontáneos. El principio 4 es algo complejo también, pero es al borde del caos y el orden. Es donde y cuando los sistemas complejos son más adaptables y creativos. Pongamos ejemplos de la vida personal, de nuestra vida real. Si nosotros estamos en una situación de crisis, yo pongo mi ejemplo personal. Cuando me mudé hace un par de meses, menos de un par de meses a Colombia, yo estaba al borde del caos y el orden. O sea, venía de una situación, de una realidad que yo conocía como estable, o sea, mala o buena, no importa, era mi realidad, era la realidad que conocía, lo único que conocía. Y trasladé, en cuestión de muy poco tiempo, me expuse o me vi expuesta a una situación que era absolutamente desconocida para mí, donde yo no tenía absolutamente ningún control. Y estaba en el borde. No era caos, pero no era mi estabilidad anterior tampoco. Estaba en el borde. Y eso a mí me hizo cambiar estrategias, me hizo cambiar incluso la relación en mi familia. Dijimos, nosotros tenemos que ajustarnos. No podemos ser los que éramos en Nicaragua, ni actuar de la misma manera porque el entorno es distinto y porque yo de alguna manera me vi forzada a cambiar. La familia se vio forzada a cambiar, o sea, todo ese sistema se vio forzado a cambiar. Porque las condiciones a mí nos empujaron a un punto de lo desconocido y necesitábamos adaptarnos. Entonces, lo que dice este principio es de que si queremos que cambie, para evolucionar, para ser innovador, para innovar, tenemos que sacarlo de su zona de confort. Y hay muchas formas de hacerlo y mañana vamos a ver varias de esas opciones. Esto explica un poco eso de que los sistemas tienden, yo les decía, a la estabilidad. Es una tendencia natural a la estabilidad. No andan buscando espontáneamente la crisis ni el caos. Pero las crisis, que saben que en chino la palabra crisis en chino significa crisis, pero también significa oportunidad, ¿verdad? Hay dos cosas, hay más, pero dos cosas que ayudan a empujar un poco el sistema a ese borde entre el caos y el orden. Es uno, cuestionar el status quo, que es lo que se está haciendo, estar cuestionándolo para estarle sacudiendo, o sea, para que no se acueste en sus laureles, para que no se quede, no se confíe, porque está siendo cuestionado constantemente y por tanto está teniendo que repensarse para poderse, digamos, adaptar a los cambios que esos cuestionamientos están provocando. Y luego es abrir las fronteras del sistema. ¿Cuáles son las fronteras? Cuando hablábamos del ejemplo de los niños en situación de riesgo allá, decíamos, ¿quién está dentro del sistema y quién está fuera? Y el último principio, un poco resume de alguna manera lo que hemos venido hablando, es que los sistemas complejos son no lineales, son paradójicos, impredecibles, sensibles a sus condiciones iniciales, y esto es muy importante por el tema del contexto y la importancia del contexto cuando hablamos de planificación, pero también cuando hablamos y sobre todo cuando hablamos de evaluación de impacto al tiempo y a la escala. ¿Qué significa esto? Significa de que el hecho de que no sean no lineales, la interacción de la constante, la cantidad, imagínense la cantidad de gente que somos, interactuando todos al mismo tiempo, entre nosotros, y con cada interacción cambiando, y ese cambio lo trasladamos y lo llevamos a la siguiente interacción, es absolutamente imposible de predecir hacia dónde vamos a ir, hacia dónde vamos a ir como grupo. Es imposible de predecir. Eso es lo que significa que no sea lineal. Esas son las implicaciones de que no sea lineal. La otra cosa es que en nuestro paradigma maquinista de Newton, hemos percibido el mundo muchísimo y desgraciadamente muchísimo en blanco y negro. Las cosas son o de una forma o de otra. O es gallo o es gallina. O es blanco o es negro. O es bueno o es malo. O competimos o cooperamos. Y luego todo el tema de las condiciones iniciales, lo que hablábamos del
del montículo de arena, del reloj de arena, ese último granito es el efecto mariposa, lo que se conoce como el efecto mariposa, ¿verdad? De que una mariposa aletea en un hemisferio y entonces hay un terremoto en el otro. La verdad es que no es la mariposa, no es el aleteo de una mariposa que va a provocar un terremoto en otro lugar a miles de kilómetros de distancia. Lo que ese efecto explicaba es que el aleteo de una mariposa provoca un ligero cambio en las partículas de aire en ese momento, que justo en ese momento está pasando una corriente de aire caliente, no sé qué, todos los temas, los términos climáticos que no manejo muy bien, ¿verdad? Pero entonces que se juntan con que no sé qué otro elemento que al final termina en un terremoto. Entonces no es la mariposa en sí, pero la mariposa era el detonante, ese pequeñito esfuerzo, ese granito de arena que empezó a provocar, que hizo, digamos que empujó y provocó, detonó la bola de nieve y que terminó en lo que terminó. Entonces, a veces pensamos de que para tener un gran impacto a nivel social necesitamos invertir, hacer grandes inversiones, proyectos, megaproyectos, millones de dólares en proyectos. Y a veces sucede que un detallito puede provocar una bola de nieve y hacer un gran impacto. Y eso es parte de las supuestas paradojas de los sistemas complejos. También explica el hecho de que las condiciones preexistentes en el sistema sean tan indispensables, tan esenciales para los cambios que suceden en ese sistema. Explica por qué las supuestas buenas prácticas que tanto se quieren importar funcionó de maravilla en Sudáfrica, entonces traigámoslo para acá. Y aquella fue todo un éxito y el impacto fue del 90%, entonces traigámosla para acá. O hagámosla no sé cuánto, adaptémoslas. Las buenas prácticas realmente no funcionan, simple y sencillamente porque nada funciona fuera de su contexto. O sea, el contexto determina el éxito o el fracaso de una iniciativa, así de sencillo. Y ningún contexto es ni será jamás el mismo. Ni siquiera Nicaragua. Podemos estar trabajando en una comunidad y hacer una intervención en una comunidad. O podemos estar en una organización y tomar una iniciativa que promueva algún cambio de esa organización. Y el año siguiente lo queremos volver a hacer, pero esa organización ya cambió con la primera intervención. El contexto no es el mismo y el contexto del entorno de esa organización tampoco es el mismo y por tanto no hay ninguna garantía de que esa iniciativa vuelva a tener el mismo resultado. Y decimos, ¿pero qué pasó? Si lo hice al pie de la letra. El contexto es absolutamente determinante para los resultados. Y luego también, que también es importante para nosotros, es que en los sistemas complejos, mientras más tiempo tome un cambio, como el tipo de cambios sociales que nosotros estamos promoviendo, menos predecibles son sus resultados. O sea, estamos tratando de promover un cambio, estamos haciendo un montón de esfuerzos, pero no vamos a saber exactamente cuándo, cómo y en qué forma se va a manifestar ese resultado. Porque estamos hablando de cambios grandes a niveles sistémicos, son realmente proyectos muy ambiciosos. Entonces tenemos que estar atentos a la forma en que, a ver en qué cara tienen esos resultados cuando empiecen a aparecer. Y a lo mejor no tienen la forma, el rostro que nosotros esperábamos verle. A lo mejor es otro rostro. Y tenemos que estar atentos porque a lo mejor sí es parte del resultado que estábamos esperando, pero estar abiertos a saber de que no lo podemos adivinar, ni sacarle una foto anticipada y decir esto es lo que estamos viendo, sino estar muy atentos a decir este es el cambio que estábamos esperando, pero no se ve como yo lo había pensado, tiene otro rostro, tiene otra forma de comportarse. Sobre todo porque más grande es el cambio, más a largo plazo más influencia tiene de otros elementos, del resto de la gente, del resto de las organizaciones que está incidiendo también. Entonces mi visión del cambio no es lineal, se está mezclando con la visión de cambio de un montón de otra gente. Y todos estamos incidiendo en irle haciendo la forma al muñeco. Entonces el muñeco no va a ser mi muñeco, no va a ser tu muñeco, va a ser el muñeco que surja colectivamente. ¿Sí me explico? Y por último, esto es lo último, por último es muy importante tomar en cuenta el tema de la cultura organizacional. Porque no importa qué tanto adoptemos y querramos entender este pensamiento sistémico, adoptarlo como paradigma y empezar a revisar nuestras estrategias en función de
de esto que estamos aprendiendo. Si a nivel organizacional seguimos pensando con el paradigma mecanicista, si seguimos trabajando, funcionando, porque la cultura organizacional que se forma por la visión, los valores, las creencias de la organización y de sus componentes, o sea, de las personas que la conforman, determina la forma en que hacemos las cosas, el por qué las hacemos y cómo las hacemos y por qué las hacemos como las hacemos. Entonces no es seguir una receta, no es agarrar esto y seguir los principios y seguir una receta de una fórmula, unos planes, una receta, de un manual de cómo hacer estrategias con un enfoque sistémico si no cambiamos primero nosotros a nivel interno como organizaciones, si no empezamos nosotros a adoptar el nuevo paradigma. Vamos a cerrar aquí y eso lo vamos a ver mañana. Mañana entramos en detalle sobre cómo aplicarlo. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana aquí.